Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajin Beajayot, Javerín Javerot, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tratar el libro de Ruth, una temporada hermosísima de Shavuot. Celebramos la fiesta de Shavuot y este libro va conectado con la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas. Así que, amados amigos, amigas, vamos a entrarnos en el estudio de este libro que tiene cosas interesantísimas, cosas hermosas. Amados, la fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha. Todas las fiestas se alinean con la agricultura. Eso debemos saberlo y tenerlo muy claro. Vamos allá a Levítico capítulo 23, 15, 16, pero no sin antes hacer la oración por la Torah. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bajarbanu mikol ben natan lanu Toratu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, rey del cielo y la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Ahora sí, mis amados hermanos, amigas, amigos, vámonos para Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. Vaikra 23, 15 y 16. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieres la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Amados amigos, amigas, hay una controversia. Algunos celebran Shavuot contando a partir del primer chabatón de Pesaj, o sea, de la fiesta de Hamatzot. El primer chabatón y el último son días especiales, días elevados. Entonces, Casa Judá celebra y otros ministerios de raíces hebreas también se han inclinado a comenzar el conteo del Omer después del primer Shabbatón de Pesaj. Pero aquí en esta escritura que acabamos de leer nos da una clave importantísima que dice contaremos 7 semanas cumplidas desde el día que sigue el día de reposo. ¿Ok? El día de reposo, ellos toman ese día de reposo como el primero el primer día elevado de la fiesta de Hamatzot. Pero en el verso 16 nos da una clave importantísima que dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Entonces, si se contara a partir del 16, que es el primer Shabbatón, sí, el 15, digamos el 15, es ese día de tarde a tarde, ese día es el primer Shabbatón, es el día elevado, ese es un día elevado. Pero si contamos a partir de ahí, en la noche del 16, ¿sí? Al atardecer del 15, viene el 16 y desde ahí comienzan a contar el Omer. Pero en el verso 16 nos dice que el siguiente, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Acaso después de esas 7 semanas cumplidas caería un día de reposo? ¿A qué se refiere ese día de reposo? Después de contar los 49 días. Ese día nunca es un día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces, nosotros celebramos es porque dice 7 semanas cumplidas y después del día de reposo. ¿Ok? Esto está muy claro, amados hermanos. Ahora, vámonos a Éxodo 23, verso 14. Éxodo 23, verso 14, estamos hablando de las fiestas del Eterno que tienen que ver con la agricultura. Estas son las llamadas las Shalosh Regalim, fiestas de la agricultura, de la cosecha. Son 3 fiestas que el Eterno dice que todo varón debe ir cada año, de año en año, a celebrar estas 3 fiestas. ¿Ok? No todos los Moadim son fiestas. Estas son las fiestas. Los otros son tiempos señalados. ¿Ok? Vamos a ver entonces capítulo 23 de Éxodo, verso 14, nos dice lo siguiente: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. Y aquí comienza a dar entonces las instrucciones para las fiestas. Sí, en el verso 16 dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí nos está mencionando la fiesta de Shavuot, sí, la fiesta de la siega, esa es la fiesta de Shavuot, que es la cosecha del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año es en el otoño. ¿Ok? Esa es la fiesta de los frutos de la tierra, de la vendimia, al final del año. Entonces, estas 3 fiestas son las que el Eterno dice. En el verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh, el Adón. Amén. Bendito sea el abacados. Estas fiestas, entonces, son las que el Eterno demanda para el pueblo de Israel, para todo varón que se presente en Jerusalén, para celebrarle fiesta. Amados hermanos, tenemos también ejemplos de estas situaciones en Génesis capítulo 30, verso 14. Vamos allá. Génesis, Bereshit, capítulo 30, verso 14. Dice la palabra lo siguiente: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo a Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Entonces, Rubén en tiempo de la siega de los trigos. ¿Ok? Esto era para el tiempo de Shavuot, acercándose el verano. Vamos a ver otro ejemplo. Números, capítulo 28, Bamidbar, el libro de Bamidbar, o Bemidbar, más bien, Bemidbar, 28, versos 25 y 26. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. 26. Además, el día de las primicias, Shavuot, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. ¿Ok? Mencionando Shavuot. Y vámonos con una tercera escritura en Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 15,
Verso 1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, amén. Ahí entonces hay una referencia que el mismo Sansón fue en tiempo de la siega del trigo, fue a visitar a su mujer. Y en el verso 5 también dice, después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares, haciéndonos referencia a lo que también se vendimia o se cosecha en esta temporada, las viñas, las uvas y los olivos. Aleluya. Amados hermanos, en este libro de Ruth se hace referencia también a que Ruth comienza con la referencia del trigo. Dice en el capítulo 2, verso 23, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Y entonces haciendo esa referencia que entonces estuvieron desde Pesaj, ¿sí? Haciendo la recolección de las espigas y también en la cosecha del trigo. Bendito sea Nabacados, hermosas referencias. Ruth 2:17 dice lo siguiente, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa es un total más o menos de 20 kilos. 20 kilos. Entonces estaba en el tiempo de la cebada, que es Pesaj, en el tiempo de Pesaj. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar entonces con las lecturas aquí de Éxodo 34. Vámonos para Éxodo 34. Éxodo 34, amados. Éxodo 34, 21, 22. Dice lo siguiente, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Shavuot. Aleluya. En el verso 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esto es para Sukkot, ¿ok? La fiesta que cuadra con la festividad de los tabernáculos. Bendito sea el Abacadosh. Amados hermanos, todas estas fiestas tienen que ver una conexión con lo agrícola. Aún en el libro de Apocalipsis, vamos para allá, tiene referencia a esto, amados hermanos. Vamos a ver lo siguiente. En Aed Galut, o libro de Apocalipsis, o Jasón, en otras traducciones, vamos para el capítulo 14, verso 14 en adelante. Dice, en la Reina Valera hay un título que dice, la tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ustedes ven en la imagen que se encuentra aquí, de fondo, ven a estos hombres cogiendo las espigas y en sus manos tienen una hoz, ¿sí? Para cegar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, ¿sí? La acción de cortar, de desgarrar ya lo que está maduro, comenzar a cosechar. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Pues vemos que aún en el libro de Apocalipsis se hace referencia a este tipo de conexión de las fiestas y de la cosecha. Bendito sea el abacados. Y recordemos, para que tengamos en cuenta, que en Israel estos son los frutos que existen en esta tierra, que hacen típico de la tierra de Israel, que son el trigo, la cebada, las uvas, los higos y las granadas, y también las olivas, ¿sí? Y los dátiles, de donde se saca la miel, ¿ok? Son estos elementos, estos frutos, el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, los olivos y los dátiles. Aleluya, bendito sea el abacados. Siete elementos de la tierra en Israel. Amados hermanos, entonces este libro de Ruth está conectado con la festividad de Shavuot por esa misma razón, porque se menciona las cosechas, desde Pesach hasta la del trigo que es en Shavuot. Amados, este libro es interesantísimo, muy importante de estudiarlo y realmente nos trae una conexión muy hermosa con lo que es el pueblo de Israel y nuestro Mashiach. Tenemos aquí en este libro algunos personajes como Elimelech. Elimelech, que es el hombre, el esposo de Noemí. Elimelech es el esposo de Noemí, quien, pues, debido a la hambruna que se, que se estaba dando en el pueblo de Israel, ¿sí? En la tierra de Israel, en Belén, donde eran ellos, pues, motivados por esa situación, tuvieron que salir de allí para alcanzar otros lares y poder sobrevivir. Bueno, recordemos que también Abraham, Jacob, tuvieron que ir a buscar alimento a otra tierra, Egipto, por esa misma razón. Hubo hambruna en toda la tierra.
Entonces, eso les obliga a salir de su tierra a buscar cómo sobrevivir, ¿ok? Pero muchas de esas veces, cuando hay escasez en una tierra, es porque se han olvidado de las leyes del Eterno, y entonces viene falta de agua, hay escasez de agua, y entonces la tierra no produce. Esa es una de las razones por las que hay hambruna, hay escasez, hay pobreza, hay miseria en una tierra. Veamos algunos ejemplos, pensemos en algunos ejemplos actualmente, qué es lo que está sucediendo con países como África, qué es lo que ha habido allí que trae esa maldición, o en otros países donde hay desastres naturales pesados. La mano del Eterno está tratando de llamar la atención de aquellas naciones donde hay demasiado pecados. Recordemos hace muchos años el huracán Katrina, donde hubo un devastamiento de esas ciudades como New Orleans y las demás que se encontraban alrededor por la idolatría, por la hechicería, por la brujería, por hacer todas estas cosas que el Eterno prohíbe en su palabra. Entonces, en este libro de Ruth vamos a ver todas estas cosas interesantes. Este Elimelech, sabemos que Elimelech significa, entre otras cosas, Elimelech, Elohim, es mi rey, ¿sí? O mi Dios es rey, o Dios es mi rey, Elimelech. Tenemos también a Noemí, Noemí, la esposa de Elimelech, y Noemí significa reposada, o dulce, o dulzura mía, es otro de los nombres que lleva el significado Noemí. Ellos tenían dos hijos que eran Malón y Kelión. Malón, que significa enfermizo, y Kelión significa paliducho. Bueno, estos nombres pues no son como muy apetecedores para ponerle a unos hijos, pero alguna razón tenían. Al fin y al cabo, ellos murieron. También aparecen estas mujeres moabitas porque ellos salen hacia las llanuras de Moab, y allí estos dos hijos de ellos conocen a estas mujeres moabitas y se casan con ellas. La una se llamaba Orfa, que significa gacela, o también la que da la espalda. Esto va a tener un significado profundo en el momento en que estudiamos ya cada capítulo. Y la otra era Ruth, Ruth, que significa amiga, compañera, amistad o cercanía. Entonces, esta historia interesante que leemos en Shavuot, de hecho, leímos cada capítulo y quedaba debiendo esta explicación o esta hermosa ministración acerca de este libro. En el capítulo 1, amados hermanos, lo más importante que se destaca aquí es la conversión de Ruth. Esa conversión de Ruth en el capítulo 1, verso 16, vamos a ver eso a profundidad. En el capítulo 2 aparece este varón como el Mashiach, ¿no? Este de nombre Boaz, que aparece como el Goel, el Salvador, el Redentor, el Goel. En el capítulo 3, Boaz y Ruth aparecen como el Mashiach y la esposa, o Israel, ¿cierto? En este capítulo 3 también vemos esas instrucciones que se le dan a la esposa. Esto, amados hermanos, tenemos que elevarlo y llevarlo a un nivel de entendimiento de lo que es la esposa y nuestro Mashiach e Israel, el pueblo de Israel. También en el capítulo 4 vemos entonces el matrimonio entre Boaz, después de hacer todos los requerimientos legales para adquirir, ¿cierto?, esos derechos de matrimonio y poder realizar esta boda. Vemos a este Goel, a este Mashiach, por decir algo, Boaz, se casa con Ruth. Y eso nos recuerda o nos trae a nosotros la imagen de las bodas del Cordero, ese matrimonio de nuestro Mashiach con su esposa Israel. Bueno, vamos a comentar algunas otras cosas importantes en este libro, que son, entre otras cosas, en el capítulo 3 hay una acción muy importante cuando le da el consejo Noemí acerca de este pariente, de este Goel, que es Boaz. Ella le da la instrucción de que se acerque a él, ¿cierto? Para ser redimida. Recordemos que por costumbre y por Torah, pues vemos que estas mujeres quedaron viudas y necesitaban ser redimidas para poder traer descendencia. Ese es el propósito de que Noemí impulsara a Ruth para que se allegara a Boaz y tratar de alcanzar esos derechos por haber quedado viuda y tener descendencia. Estas cosas son profundas, mis amados hermanos. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1 de esta maravillosa historia. Dice que aconteció en los días de que gobernaban los jueces. Ahora, este libro de Ruth es escrito en la temporada ya después del exilio de Babilonia, ¿ok? Pero se ubica en la temporada de los jueces. Sí, su autor posiblemente fue el profeta Samuel. Y la fecha más o menos se destaca entre el reinado de David y antes de Salomón, porque al final de este libro vamos a encontrar que se menciona la descendencia de David. Entonces, estos son datos importantes acerca de este libro de Ruth. ¿Sí? La familia emigra a, a Moab, desde Belén. Belén, recordemos que esa palabra en hebreo es Beit Lehem. Beit Lehem significa casa del pan. Va del casa del pan a los campos de Moab. Aparece el Redentor en el capítulo 2. Noemí aconseja a Ruth ampararse, ¿cierto? Noemí, en este caso, en el nivel Sot, estaríamos viendo a una Noemí como una especie del Ruach HaKodesh aconsejando. Recordemos que nuestro Mashiach dijo, cuando venga el Ruach HaKodesh, el Consolador, Él los llevará a toda la verdad y les recordará todas las cosas. Entonces vemos aquí a una Noemí aconsejando a Ruth para que se ampare bajo
el amparo, valga la redundancia, de Boaz. Y en el capítulo 4, como ya dijimos, es el final de la historia, el casamiento, las bodas del Cordero. En el canon bíblico solo aparecen dos libros con nombres de mujer, que es este libro de Ruth y el libro de Esther. Fuera del canon bíblico también existen otros libros y está el también llamado libro de Judith, ¿sí? Lo pueden encontrar en la Biblia católica. Vemos que es importante cómo el Eterno da ese espacio, ¿no? Un espacio parte a la mujer, ¿sí? A escribir un libro acerca de esas dos mujeres y la influencia que tuvieron sobre el pueblo de Israel y la heredad que dejaron. Este libro, entonces, como dijimos, se lee en Shavuot por suceder en tiempos de la cosecha. Moab surge de la relación entre Lot y su hija. Recordemos allá en los tiempos de Abraham, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y Noah huye solamente con sus hijas y su esposa. Da la instrucción por los ángeles de que no volvieran a mirar atrás, sino que huyeran por su vida. La mujer de Lot mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. Pasado el tiempo, llegan a esas montañas, ellos no se desvían a otra ciudad, sino que van directo a las montañas, y ya estando allá solas, ellas pensaron que ya no había más descendencia, y lo único que pues pudieron eh, crear o pensar fue que tenían que sacar descendencia, que no se iban a quedar así. Así que ustedes saben la historia, emborracharon a su padre, se acostó la primera, la mayor y luego la menor, y de la mayor nace entonces esta familia de los moabitas, ¿sí? Y de la otra salen los amonitas. Son pueblos que realmente no le hicieron mucho bien a el pueblo de Israel. Es más, el Eterno, después de ver todas estas acciones de Abimelech, de, de este pueblo, siendo el hermano de Israel, como le dice la palabra, de Amalek, perdón, de Amalek, de no permitir que el pueblo de Israel tomara descanso, que pasara por su tierra, de ofrecerles el servicio necesario, aunque se les iba a pagar, negaron su entrada. Inclusive los atacaron por la retaguardia, destruyendo a los más débiles. El Eterno determina o decreta un juicio para este pueblo de Amalek, los amalecitas. En el capítulo 23 de Deuteronomio, o de Devarim, libro de Devarim, que es palabras, capítulo 23, verso 3, nos dice lo siguiente, hermanos hermanos: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh. O sea, no se le permitía que fuera parte del pueblo de Israel, por esa misma razón, diciendo, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Yahweh para siempre. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí se rompen esos esquemas con lo que vamos a ver en este libro de Ruth. Importante tener ese punto allí entre nuestros ojos. Amados, entonces, adentrémonos con cada capítulo y vamos a ver cosas interesantes. Este varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, ¿cierto? El nombre de ese varón era Elimelech y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, sí, de Belén de Judá, o de Beit-Lehem, de la casa del pan. Llegaron pues ellos a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, así que ella quedó viuda, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Ahora, ellos conocían la Torá, ellos conocían las instrucciones del Eterno, y ya estando en este país, o en esta tierra, pues ellos deciden tomar para sí mujeres, aunque ellos estuvieron allí 10 años, ¿sí? Ejerciendo tal vez también su judaísmo, por decir algo, sus instrucciones, lo que el Eterno les había enseñado a sus padres. Ahora, ellos toman a estas mujeres y, según la Torah, pues estarían rompiendo con el mandamiento del Eterno de no unirse a mujeres de otros pueblos, especialmente después de lo que el Eterno dijo de los moabitas y de los amonitas. Así que, amados hermanos, esta historia es importantísima porque aquí vemos cómo se rompen unos esquemas que, pues, según la letra, no se podría dar, pero todo tiene una razón. Estas dos mujeres que ellos conocieron se llamaban Ofa y Ruth, como habíamos dicho, y ellos habitaron allí unos 10 años en esta tierra, antes de volver a la tierra de Belén. Y ahí también murieron estos dos hombres, los dos hijos de Noemí y de Elimelech, Malón y Kelión, quedando ella así desamparada de sus dos hijos, completamente sola, y de su esposo, pues ya había muerto hace unos años. Entonces, ella dijo, bueno, me regreso y voy para Belén nuevamente, ya no tengo nada más que hacer aquí, en el campo de Moab, que ya había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Salen dos mujeres con su suegra y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, Noemí pues le dice a sus nueras que no era necesario que se volvieran con ella y les pide que por favor se regresen, que hagan su vida, que por favor restauren su vida, ya no tienen nada que hacer con ella. Las besó, lloraron y bueno, le dijeron, ciertamente iremos contigo. Las dos dijeron al mismo tiempo, vamos a ir contigo. Y Noemí respondió, vuélvanse ustedes, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
sea, Noemí estaba completamente desilusionada, completamente derrotada, se sentía de esa manera así. Pues más adelante vamos a ver lo que ella dice. Tengo yo más hijos en el vientre, o sea, ya no tengo nada más que ofrecerle, ya no hay más hijos. Ustedes no pueden seguir conmigo. Tienen su derecho de ustedes restaurar su vida y seguir adelante. Pueden tener sus maridos, tener sus propias familias. Sí, y les insistía que se volvieran. Ahora, porque yo ya no puedo tener más hijos. Y aún así los tuviera, le dice yo, no, ustedes van a esperar, con la edad que tienen, van a esperar que ellos crezcan y que puedan unirse a ellos. Entonces, ellas alzaron su voz y lloraron nuevamente, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ojo, aquí Orfa toma la decisión, pues al ver que Noemi le dice, ya no hay necesidad que estén conmigo, Orfa toma la decisión y es justo, es una decisión, todos somos libres de tomar decisiones, y ella toma la decisión de volverse, y dice, yo ya voy a, reiniciar mi vida, voy a volver a hacer mi vida. Ya pensó en sí misma. Esto no fue egoísta, es una decisión natural, ¿ok? Ahora, eh, pero por nada es que también el nombre de Orfa significa la que da la espalda, o sea, ya le dio la espalda a su suegra y regresó a su tierra, se quedó en su tierra. Ahora, y Noemi dijo, y aquí es donde vamos a ver algo muy importante, que es lo de la conversión de Ruth. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, vete para allá, vete para tu pueblo y a sus dioses. ¿Ya? Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Ahora, la decisión de esta mujer, de Ruth, de aferrarse, digamos, durante esos años que estuvo viviendo casada y tal vez de conocer mucho antes a sus suegros, la cultura, el conocimiento que pronto recibió, ellos celebrando las fiestas o hablando de la Torá, ella, Ruth, se quedó con eso. Y ella, en este momento, ella hace esa conversión, se aferra de que es necesario que ella aprenda más, que ella quiere quedarse, ella entendió el mensaje. Ella decidió y escogió lo que era importante. Aquí donde vemos que debemos entender algo. Como en el Brit Hadashah también se nos habla algo interesante. Esto hace una conexión muy importante con lo que vemos en el momento de tomar decisiones. Vamos allá, Juan 10:39, perdón, Lucas 10:39, dice así, amados. Aconteció yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Mashiach oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Adón, ¿no te da cuidado de mi hermana que deje servir sola, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Yahshua y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí también dos mujeres, una ocupada en sus quehaceres y preocupada por lo del servicio en la casa, y la otra que inmediatamente reconoció lo que era valioso, lo que era importante y se sentó a los pies del Mashiach. Aquí vemos entonces esta comparación con lo que hace Ruth y su suegra. Y tenemos también esas dos mujeres, una toma la decisión de hacer su propia vida, de rehacer su vida, y la otra toma la decisión de aferrarse a el pueblo de Israel, aferrarse al Elohim de Israel, aferrarse al conocimiento de la Torah. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Vámonos para Marcos 7:24 al 26. Marcos, o Meir, también en hebreo, Meir, Marcos 7:24 al 26. Allí había también algo muy interesante con respecto a eso. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aleluya. Entonces, ¿qué comparación vemos aquí? Que lo importante es aferrarse a la palabra del Eterno. Aquí vemos entonces eso en Ruth. Quiero que su Elohim sea mi Elohim y tu pueblo sea mi pueblo. Quiero ser parte de ese pueblo, porque he entendido que ahí hay cosas grandes. Asimismo, nuestro Mashiach dice que se aferra a estas palabras, el que las oye y las pone en práctica, ese es el que construye su casa sobre la roca. ¿Qué hizo Ruth? Construir su vida sobre la roca. Ella pensó, tal vez si me vuelvo a mis ídolos, no vi ningún futuro. Ahora yo he aprendido algo y quiero aferrarme a eso. Quiero que eso sea mío. Asimismo, nuestro Mashiach dice, ustedes, mis palabras son vida y son espíritu, cambiarán, transformarán tu vida. Vamos a ver otro ejemplo de esto de aferrarse, esa perseverancia, porque Ruth tuvo que ser perseverante, aunque su suegra le dijo, vete, devuélvete, porque ya no hay nada más que hacer, ustedes no tienen futuro conmigo. Ella se aferró. Vemos un ejemplo también en el libro Segundo de Reyes, en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 4. Sí, dice, Eliseo sucede a Elías. Eliseo sucede a Elías en la Reina Valera. Aconteció que cuando quiso Yahweh
alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Sí? Ahora, en el verso 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Tremendo, esa insistencia. En el verso 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jordán, o al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Tremendo. La insistencia, el aferrarse, yo no te voy a dejar. Quiero quedarme con eso, con esa unción, quiero saber más. Amén. Ahora, y la historia es importantísima, es hermosa, de Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Entonces que yo sea quitado, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Tremendo. Este Eliseo quería aferrarse, conocía a su amo, y quería sucederle porque había aprendido y sabía que eran cosas maravillosas, no con una intención de sobornar o de apoderarse, como allá en el libro de los Hechos, donde vemos estos hombres que querían también esa porción, querían esa unción del Espíritu Santo, pero para negociar con ella. Y Pedro se levanta y lo reprende, ¿cierto? Porque él quería que le vendieran esa unción, y eso no es así. En Lucas capítulo 8, amados hermanos, vamos un momento. Lucas 8, Lucas o Gilel. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 43 y 44. Vemos entonces la historia de la mujer que tocó el manto de Mashiach. Recordemos que entonces Ruth dice, yo me quiero ir contigo, yo quiero ir donde tú vayas y quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Elohim sea mi Elohim. Vemos marcadas situaciones en el Brit Hadashah, y también esta es una muy importante. En el capítulo 8, verso 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó al Mashiach por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella reconoció, ¿sí? Sabía lo que esto significaba, lo que esto significaría para ella, conociendo, pero se aferró y tomó la decisión, porque él era un maestro, él era el maestro, era el Mashiach, y esto, atreverse a tocar el borde del manto, fue una decisión de vida o muerte para ella. ¿Amén? O sea, el ser descubierta también. Y como el Mashiach la premia y le dice que esa fe le ha salvado, esa fe le ha salvado, o sea, esa insistencia de la mujer, sabiendo que allí en el Mashiach había vida, o hay vida. ¿Amén? Algo muy diferente algo que contrasta con esta historia de Ruth, cuando ella le dice que ella quiere seguirla e insiste ir con ella, porque ella en su interior ha reconocido, se le ha revelado el Eterno, de que en ese pueblo de Israel hay mucho más que un nombre. Amén. Muy diferente a la decisión o a las palabras de Pedro. Vamos para Lucas más adelante, capítulo 22, verso 33. 22 verso 33 dice lo siguiente. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cualquiera puede decir, uy, este Pedro está dispuesto a todo, pero vemos el final de Pedro. El mismo Mashiach se lo advierte y le dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos esa iniciativa de impulso, ¿sí? De pura emoción de Pedro, de decir al maestro, inclusive iré contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Estoy dispuesto a morir por ti. Muy diferente a lo que dijo Ruth, una mujer moabita. Pedro era un israelita, pero a veces no sabemos manejar lo que son las emociones y el estar convencido de hacer algo que realmente vamos a hacer, que lo vamos a llevar a cabo cueste lo que cueste. Pedro en su impulso, en su emoción, se dejó llevar y pues cometió el error, pero para ser restaurado después. Ahí vemos la misericordia del Eterno, la misericordia para con aquellos que le fallan. Entonces es importante en este capítulo 1 de Ruth esa conversión preciosa y esa decisión de esta mujer. Esto nos enseña a nosotros también esa importancia de que nosotros debemos ser firmes en nuestra decisión, en lo que hemos decidido seguir al Eterno. Amén. Muy importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta esto.
Mire que entonces, cuando nosotros nos portamos de esta manera, las demás personas van a ver que somos férreos, que somos firmes en nuestra palabra, y cuando cumplimos algo van a ver que cuando nosotros hablamos, hablamos con seriedad, con dignidad, con categoría, que estamos hablando en serio, que no solamente estamos tirando palabras al aire, sino que lo que prometemos o lo que decimos, lo cumplimos. En el verso 18 dice, y viendo Noemí, que estaba tan resuelta él con ella, no dijo nada más. Ya quedó convencida, esta mujer yo no me la puedo quitar de encima. Vemos entonces los ejemplos que pusimos de esas mujeres insistentemente de querer, o estos hombres también, que querían aferrarse a la palabra del Eterno, que por la decisión que tomaron consiguieron aquello que querían. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, de regreso, y habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa, y ellas decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en tan grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. A pesar de todo, Noemí, de llevar ese nombre, es algo como irónico, llevar un nombre que significa mi dulzura o dulce, eh, pasar de eso a haber experimentado el desastre, la tristeza, la pérdida de su esposo, de sus hijos completamente sola, pero el Eterno ya estaba trabajando en ella, sí, a través de esta nuera. Ella no sabía aún lo que se iba a venir después de todo y cómo Noemí iba a ser también esa mano de ayuda, cómo ella, a pesar de haberse sentido destruida, derrotada, triste, ya sin esperanza, sin consuelo, y haber dicho que todo esto provenía del Eterno, cómo el Eterno le iba a usar poderosamente y la iba a prosperar, ¿cierto? La iba a bendecir más adelante a través de esta moabita, esta mujer que decidió en ese momento entrar al pueblo de Israel. Dice, yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, a la casa del pan, al comienzo de la siega de la cebada. Esto fue llegando ellos allá. Ellas llegaron a la temporada de Pesaj, ¿sí? La festividad. Capítulo 2 entonces hablamos de ese Goel, ese Salvador, de ese Redentor que hace el papel de Boaz. Boaz es ese hombre pariente cercano de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Recordemos que esta comparación, este paralelo de Boaz con nuestro Mashiach, pues es muy cercana. ¿Por qué? Porque dice que la familia era familia de Elimelech, el cual y era rico, era un hombre rico. Nuestro Mashiach, sabemos que él se despojó de sus riquezas, sí, de todo su poder para humillarse en un cuerpo y poder venir y cumplir ese propósito de darse a sí mismo para la redención del mundo, pero en sí la riqueza, todo le pertenece a él. Así que vemos en este Boaz que era un hombre rico. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Vemos entonces ya una mujer ya convertida con un pensamiento diferente, una mujer que iba con un propósito también, que sabía lo que quería, que estaba siendo impulsada a hacer cosas correctamente y recoger espigas en pos de aquel. Dice, ella respondió, ve, hija mía, ve. Fue pues, llegando, espigó en campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores, Yahweh sea con vosotros. ¿Sí? Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Recordemos que pues, en ese tiempo las mujeres eran compradas para servir en las casas de sus amos, y él no sabía de dónde había aparecido esta, por eso él pregunta de dónde viene esta, o de quién es esta, de qué mayordomo es esta. El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Es esa mujer que vino con Noemí. Y entonces ella viene y trabaja. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni paséis de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces es una mirada del Eterno hacia nosotros cuando tomamos la decisión de venir a sus caminos y el Eterno comienza a instruirnos y a guiarnos y a abrir las puertas para bendecirnos. Dice, quédate aquí y estarás junto a mis criadas. Comenzarás a ser parte de la familia. Y le permite entonces espigar. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vamos, aquí vemos entonces cómo este Goel, este prototipo de Mashiach, que es vos, le abre las puertas a esta mujer, a una extranjera, ¿cierto? A una extranjera, una mujer que no era el pueblo de Israel, pero que esa confesión de fe, esa palabra que ella dijo, yo quiero ser parte del pueblo de Israel, aquí es donde vemos cómo el Mashiach abre las puertas para la humanidad, y toda aquella persona que venga a los pies del Mashiach, pues hace esa misma confesión, debe hacer esa misma confesión, tu Elohim debe ser mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo, o sea que se aferra, es como cuando se le da un pasaporte a una persona extranjera y entonces adquiere la nacionalidad. Eso fue lo que pasó con Ruth. Ahora el Mashiach abre y dice, bebe del agua que sacan los criados. Recuerdo que nuestro Mashiach nos dice a nosotros que Él es esa fuente de agua viva, que de Él brotan ríos de agua viva, ¿cierto? ¿Sí? Que tenga sed, venga y beba, dice nuestro Mashiach, venga y beba, para que en su interior corran ríos de agua viva. Eso es lo importante de este mensaje en este libro de Ruth, hermosísimo, donde dice nuestro Mashiach, vengan, allá en Juan capítulo 7.
capítulo 7 de Juan. Vamos para allá, vamos a hacer esa conexión con este verso aquí en el capítulo 2, verso 9, amados hermanos, que le dice en la parte B, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En Juan, capítulo 7, verso 37, dice nuestro Mashiach, así lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se acercó, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vámonos para Apocalipsis también. Apocalipsis, capítulo 22, último capítulo de Apocalipsis, verso 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Mire la conexión que hay tan poderosa. Vemos a un Goel, a este Mashiach y a esta Ruth como la esposa, ¿cierto? Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo mismo que está haciendo aquí vos, de darle a Ruth esa oportunidad, de abrirle el camino, de bendecirle de esta manera, hacerla parte de su pueblo, de sus criados. Ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, no es más lo que podemos hacer, es lo menos que podemos hacer, amados hermanos. Cuando nuestro Mashiach y sabemos y reconocemos lo que hemos sido y cómo nos perdona y cómo nos abre las puertas para que seamos salvos, mire lo que hace esta mujer moabita. Dice, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Como dice la palabra, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿Qué es el hombre para que tú pienses en él? Dice el rey David. De esta manera nosotros venimos con, esto nos enseña la humildad que debemos tener delante de nuestro rey, amados hermanos. Esta mujer reconoce la majestad, ¿cierto? En ese momento, la soberanía que tiene este hombre y se humilla y reconoce que está siendo bien tratada. Respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire, ya hay esa conexión, has venido a un pueblo que no conociste antes. Lo mismo nos dice nuestro Mashiach a nosotros, nos dice que no deje padre ni madre, no es digno de mí, o el que ama más a padre y madre, es el mismo reconocimiento que nosotros hacemos que nuestro Mashiach debe estar primero, y esta mujer demostró con su acto, viniéndose detrás, dejando todo atrás, olvidándose de sí misma, como a Abraham le dijeron, Abraham, el Eterno le dijo, vete de tu tierra y deja tu parentela, y vente a la tierra que yo te mostraré. Esto es lo que estaba sucediendo en este tiempo con esta mujer Ruth. Ella por fe se movió, ella por fe se movió, y esto es lo que está reconociendo este voz que es un prototipo de Mashiach, y esto es lo que reconoce nuestro Mashiach cuando nosotros venimos a él con un corazón humilde, un corazón que reconocemos nuestra bajez, que reconocemos nuestra bajeza, que reconocemos nuestra debilidad, y sabemos que en él podemos encontrar consuelo, podemos encontrar bendición, salvación, liberación. Eso es un paralelo hermoso y poderoso aquí, amados hermanos. Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Miren, aquí le está dando profecía y le está hablando acerca del Salmo, Salmo capítulo 91. Salmo 91. Todo está en la Biblia conectado, más hermanos. El capítulo 91 de Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, por eso vemos esa recompensa que ella está recibiendo, porque ella, en esa fe, cuando ella declaró esas palabras, ella sabía lo que estaba diciendo y sabía quién era el Elohim de Israel. Ella ya había conocido las cosas, las proezas, había escuchado tal vez las historias del pueblo de Israel en el desierto, en Egipto. Entonces, pues, ella le llamó la atención, a pesar de tener esa, de pronto, lo que había dicho el Eterno, tal vez lo conocía Ruth, de que ningún moabita podría entrar, pero en su humildad y en el reconocer al Elohim de Israel, recibiría misericordia. Y ella dijo, Señor mío, has dicho gracias delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces vemos cómo Ruth, esa humildad de esta mujer, al reconocer, al ponerse aún por debajo de las criadas de Boaz, inmediatamente reconoce que es una mujer humilde, una mujer sincera, una mujer que eh, es de fiar. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan. Ya abrió aún más las puertas y aún más cercanía, hija mía, más cercanía. Le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. ¿Qué nos dice nuestro Mesías allá en capítulo 3 de Apocalipsis? Vamos allá, capítulo 3. Esta cercanía que le hace Boaz a ella, le abre las puertas, como dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta, capítulo 3 verso 20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea alaba. ¿Cómo entonces vemos aquí este paralelismo de Boaz diciéndole, ven y entra, ven, cena, come del pan, eres parte de la familia? Ahora, luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. Recordemos que había mandamientos en la Torá de que cuando hubiera cosechas no se recogiera hasta lo último, sino que se dejaran las espigas para los pobres. Pero aquí ya
Boaz extiende esa bendición y dice, no, ya no solamente va a recoger lo que caiga, sino que va a permitir que ella también recoja con los criados y recoja a montones, ¿sí? Y no le digan nada, no la avergoncéis, es parte del pueblo. Eso es lo que hace nuestro Mashiach, abre las puertas, nos acepta, nos hace aceptos en el amado, nos incluye en su pueblo y ya somos como uno de Israel. Dice, y no la avergoncéis, ya nadie nos puede humillar, aunque Casa Judá nos vea como ciudadanos de segunda, somos de primera, porque nuestro Mashiach así mismo lo dice. El Mashiach hizo todo para que nosotros fuéramos de primera clase y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Despigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Esto es un total de 20 kilos, imagínense, 20 kilos de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Yahweh. La bendición, amor hermano, el agradecido, un corazón agradecido y bendecir a los demás, extender esa bendición, orar por los demás. Pues no ha reducido a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, viendo esta bonanza de Boaz, familiar de Elimelech, ve Noemí la oportunidad de ser bendecidas y redimidas. Recordemos la ley de la redención, recordemos la ley de cuando un familiar moría, el hermano inmediato debería tener descendencia en la mujer, ¿cierto? Pero esa redención, si no tenía cómo, entonces había alguien, un pariente cercano, podía redimirlas. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. O sea, inmediatamente abrió las puertas de bendición. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Es hora ya de tomar la decisión, quédate ahí. Lo mismo nos está diciendo el Eterno a través de su Ruach HaKodesh. Ya has llegado al momento de la verdad, ya has llegado al conocimiento de la verdad de la Torah. Ya no hay dónde más ir, quédate aquí. No vayas a otro campo, ya no hay necesidad de andar para aquí, para allá, de doctrina en doctrina, de Keilah en Keilah, de ministerio en ministerio. Quédate aquí, comienza a entender, comienza a estudiar. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Se pasó desde Pesach, que es la siega de la cebada, y llegó hasta la del trigo, terminando la del trigo, que es en Shavuot, y vivía con su suegra. En el capítulo 3 entonces, como habíamos dicho, vemos Boaz y Ruth como el Mashiach y la esposa. Las instrucciones que le da su suegra, y eso es muy interesante ver esto. Dice después, el capítulo 3 dice después, le dijo su suegra, sí, el Ruach HaKodesh, hablando, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Ahora, la instrucción que le da, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Vemos entonces la instrucción que le da Noemí a su nuera. Límpiate, poner nuevos vestidos, te ungirás, prepárate. Esto es un mensaje para toda la Kehilá que está dando el Ruach HaKodesh, que se preparen, que se limpien, que se santifiquen. Amén. Que se santifiquen. Ahora, en el verso 5 dice algo muy interesante. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Kol asher tonri elai ese. En hebreo, haré todo lo que tú me mandes. Mire que esto es como recordar lo que el pueblo al pie del monte le dijo a Yahweh, le dijo a Moshe, las palabras de Yahweh. El pueblo respondió, Naaseh benishma, Naaseh benishma. Todo lo que ha dicho lo haremos. Y aquí vemos ese paralelo con Noemí diciéndole a Ruth lo que debería hacer y ella responde obedientemente, un corazón humilde, se sometió a esas instrucciones y dice, todo lo que tú digas, lo haré. Haré todo lo que tú mandes. Descendió pues ella, fue a hacer tal como ella le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Dice una canción que a sus pies es el mejor lugar para estar con nuestro Mashiach. Vemos cómo esta mujer, María, se sienta a los pies cuando ve al Mashiach entrar a su casa. Lo primero que ella hace es escuchar su voz, acercarse a él, a sus pies, allí, estar atento, cercanía. Esto demuestra cercanía al Eterno. Entonces, eh, es algo muy hermoso estar cerca del Mashiach, aferrarse a sus tzitzit, ¿sí? No soltar los tzitzit del Mashiach. La mujer que tocó los tzitzillos del Mashiach también sabía en su corazón, se le reveló que estando tocándole a él, acercándose a él iba a recibir bendición. El mensaje que nos trae esto es escuchar la voz del Eterno, obedecer la voz del Eterno y decir, sí, voy a hacer lo que tú me dices, Madre. Entonces vemos que vos, después de que hubo comido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, esto nos da una imagen acerca de, nos trae a recordar
la parábola de las de vírgenes, donde vemos nuestro Mashiach diciendo que habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y dice que a la medianoche se escuchó un llamado, un clamor. Viene el esposo, ¿verdad? Y es a la medianoche aquí donde vemos que Boaz, que representa al esposo, sí, al Mashiach, y a Ruth, que representa a la Keilah, a la medianoche, a los pies, cercanía, a la medianoche, la hora de la verdad. Y se estremeció y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces, aquí nos da una enseñanza importantísima de que nosotros, si hemos escogido ya buscar a Mashiach, ya no tenemos que estar buscando en otros lados, amados. No busquemos distracciones en otro lado, no busquemos placer en otras cosas. En nuestro Mashiach encontraríamos todo. Y Él va a reconocer esa lealtad, Él va a reconocer esa fidelidad de nosotros hacia Él. Ahora él le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí en este verso 11 de Ruth 3, él declara unas palabras muy importantes y saber que una mujer, para ser virtuosa, debe cumplir con ciertos requisitos, como lo dice Proverbios capítulo 31, que lo leemos cada llamada a las esposas, desde el verso 10, dice exactamente las palabras que le dice Boaz aquí a Ruth. Tú eres mujer virtuosa. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y comienza a dar todo ese tipo de detalles que una mujer sabia, una mujer virtuosa tiene, ¿sí? Que ya ha desarrollado en sí. Y esto es lo que ve el Mashiach, en este caso, vos reconoce en ella su fidelidad, su seriedad, ¿sí? Su fidelidad para decir tú eres mujer virtuosa. La gente sabe que eres mujer virtuosa, sabe el mundo, saben las personas a tu alrededor que eres virtuoso, que eres virtuosa, que eres realmente apartado, que eres lo que dices ser, eres lo que dices creer. Y ahora, en el verso 12 dice, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano, más miren la integridad del mismo Boaz, diciendo, ok, también había podido aprovecharse y decir, bueno, aprovechemos esta noche y al otro día se hace loco, tenía mucho dinero, o sea, vemos también un hombre íntegro, que en lugar de aprovecharse de una mujer, también ver la necesidad, y esas cosas se ven en este mundo, donde los hombres se aprovechan de la necesidad de alguna mujer y simplemente la usan como objeto sexual. Así mismo lo había podido hacer Boaz, pero vemos la integridad de este varón, que antes de ir a cometer un error de eso, o de pasar, dejarse llevar por la sensualidad o por solamente el placer, él inmediatamente reconoce que él no podía redimirla porque había un pariente antes. Eso se llama integridad. Y vemos aquí que nuestro Mashiach es íntegro, él es santo, él vivió en esta carne, pero él no pecó. Entonces vemos aquí también, así mismo como José, en el momento de la tentación, en donde fue tentado y quería abusar de él, a pesar de que tuvo que pagar por algo que no cometió, él fue íntegro, porque lo primero que dijo, no, ¿cómo lo voy a cometer yo esto delante del Eterno, delante del rostro del Eterno? Entonces, así mismo vemos a un Boaz, dice, yo podría hacer eso, yo podría engañar y decir, listo, sí, yo te redimo, y pasando por alto que alguien antes tenía los derechos de redención. Y así vemos que sucede. Él dice, y vamos a poner esto en regla, vamos a ponerlo correcto las cosas. Si este hombre te redime, pues lo hará él, si no, yo lo haré por ti. Estaba dispuesto. Ahora, ¿qué pasó? Y algo muy interesante aquí que nos enseña también, algo muy hermoso. Dice en el verso 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, otros 20 kilos de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la casa, a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hija mía? Le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, esas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Bendición a través de Ruth, una mujer que, mire, Ruth no había conocido esta bendición si no hubiera permitido, o hubiera sido orgullosa y hubiera desechado completamente a Ruth. Pero ahorita una bendición viene a través de una mujer que no es del pueblo de Israel. Y vemos aquí la bondad y la hermosura de nuestro abacados de extender a Ruth la bendición para ser parte de su pueblo. Y a través de una moabita, una mujer extranjera, traer bendición al pueblo de Israel. Como dice allá en Génesis, Bereshit capítulo 12, del 1 al 3. El verso 3 dice, al que te bendijera, te bendeciré, y al que te maldijera, maldeciré. ¿Sí? Como esa promesa que le dio el Eterno a Abraham. Vemos aquí, esta mujer extranjera, ¿sí? Bendiciendo a una israelita. Eso le traería aún mucho más bendiciones. Ella no sabía exactamente lo enorme que estaba bendiciendo su propia vida a través de bendecir a la israelita Noemí. Es grandioso cómo trabaja el Eterno. Y vemos aquí a través de esas historias cómo el Eterno extiende esa bendición a través de esos pequeños detalles. Entonces, y le dijo, eh, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Nuestro Mashiach se dio hasta la última gota.
Nuestro Mashiach se entregó completamente. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo por mí mismo. Vemos que este hombre, Boaz, el Goel, es palabra de redentor, el que iba a redimir, el Salvador para estas mujeres, no iba a descansar. Y nuestro Mashiach no descansó, no dio el brazo a torcer cuando dijo, eh, nadie quita mi vida, yo la pongo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto, pero si no, no lleva fruto. Eso es nuestro Mashiach, y eso estamos viendo en este hombre. No iba a descansar hasta alcanzar ese objetivo de redimirlas. Capítulo 4 ya para terminar, dice, subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, hey, fulano, aquí hay algo interesante que no se menciona el nombre de esta persona, primeramente por lo que va a pasar más adelante. Vemos aquí en este capítulo 4 las bodas del Cordero, ¿sí? Un espejo de las bodas del Cordero, redime a Ruth, compra la heredad, nuestro Mashiach nos compró con su sangre, la bendición de las matriarcas, también aquí vemos la bendición de las matriarcas, Raquel y Lea, eh, da a luz un hijo. Vemos cómo el Eterno prospera. A lo último, desata la bendición sobre esta familia, cómo se desencadena toda esta hermosa historia, que es un paralelo de, o una sombra profética de lo que es el Mashiach e Israel. Vamos a leer entonces en el capítulo 4. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. O sea, testigos, un Midian de testigos. Y luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto al campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí presentes y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y después de ti, yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces este fulano, este hombre dice en un principio, ok, yo redimo, compro las tierras y listo, me quedo con eso. Pero entonces Boaz dijo, oh, un momento, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, o sea, del hijo, para dar herencia. Ojo, dice, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea que aquí ya hay un compromiso. Aquí debería redimir a la mujer de este hombre que no dejó descendencia. Y aquí entonces el fulano, en el verso 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Ahora, ¿estuvo mal, estuvo egoísta esa decisión? No, fue algo sincero. Él simplemente eh, no quería que otra persona que no fuera de su descendencia, ¿sí? Del mismo pueblo, eh, tomara la descendencia o la heredad de este hombre. Vemos el caso de Abraham cuando habla con el Eterno y le dice, ¿a quién voy a dejar mi descendencia? No tengo sino este siervo, este Damaseno, sí, ese siervo, Eleazar. Entonces, ¿a quién le voy a dar mi herencia si no tengo hijo? Podemos ver aquí en este caso que este hombre, pues, cuando dice, oh, tengo que tomar también a esa mujer y esa mujer no es israelita, pues mi herencia va a quedar en manos de una persona que está fuera de ese pacto. Entonces, él ahí inmediatamente dice, no puedo redimir, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contacto, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Tremendo. Este es un gesto acerca del gesto de la sandalia, ¿sí? Esto demostraba ese sellar ese contrato, ese negocio, poner y tomar posesión. El entregarla es renunciar. Lo que estaba haciendo este hombre cuando entregaba el zapato era, yo renuncio a ese derecho, y entonces queda como constancia. Entonces, aquí se le llama eso la casa del descalzado, ¿sí? La casa del descalzado, que dice que él se despojaba de ese derecho y se lo entregaba a otra persona. La sandalia era como un sello. Vamos allá de Barín, en el capítulo 25 de Barín. Vamos a Devarim 25, 5 y 6. Devarim 25, 5 y 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de ese hermano no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Tremendo, entonces todo esto hará, todo esto hará. Todo esto ahora, mis amados hermanos. Entonces, esto sucedió con este hombre y, pues, sinceramente, él renunció a ese derecho de redimir y se lo entrega a Boaz.
Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Yahweh haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea. Mire, ya una bendición que es propia de Israel, una bendición neta israelí. Tremendo. Aquí está la bendición que hacemos por las hijas mujeres en Shabbat. ¿Sí? Yesimej, Sara, Rivka, Rachel, Belea. Lo que me llama la atención es, solamente se menciona a Raquel y a Lea. Que Elohim te haga como a Sara, Rebeca, Raquel y a Lea. Las cuales edificaron la casa de Israel y seas tú ilustre en Efrata y seas de renombre en la casa del pan. Y hay una bendición de estos hombres, estos testigos, sobre Boaz. Y se sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Esto ya entonces aquí se sella el pacto, se sella el matrimonio, hay esa libertad, todo muy puro, todo muy limpio, todo en regla, así como el Mashiach tuvo que dar su vida, todo quedó en regla y todo está listo para que se celebren esas bodas del Cordero, porque él pagó con su sangre, con su propia sangre, ¿sí? No hay nada que pueda destruir, dañar, abolir ese pacto, ¿sí? Ese compromiso que ya está sellado y que muy pronto la iglesia, la de Keilah, va a vivir va a vivir esa experiencia, amados hermanos. Ahora, sigue la palabra diciendo, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Yahweh que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, su niñera. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Tremendo, Obed. Hermoso. ¿Cómo esta historia concluye con ese matrimonio? Y de aquí, de esta historia que parecía un total desastre, donde no se había esperanza, donde una mujer había podido decir quedarse sola y morir en su casa, en su tierra, sin nombre, cómo el Eterno toma esta situación y la transforma para algo de bien. Y es un reflejo palpado de nuestras vidas. Cuando tú te has sentido o de a dónde te sacó el Eterno, de qué situación te rescató, y has dicho, quiero que mi Elohim, quiero agradar a mi Elohim, quiero obedecerle. Ahora entiendo. Él ha borrado tus pecados y te ha abierto las puertas para bendecirte. Y ahora sabes la identidad del pueblo al que has venido, al Elohim que has venido, al pueblo que has venido a servir y a bendecir. Eso es lo importante de este mensaje en Ruth, que nos deja esta maravillosa historia. ¿Sí? El hijo pródigo llegó sin nada. Esta mujer salieron por escasez, por hambre, y no recogieron nada. Fueron de pronto con la esperanza de prosperar, de salvar sus vidas, de hacer un nuevo futuro. Puede haber pasado en tu vida, puede estar pasando en tu vida, que tomaste la decisión de salir de tu país a hacer nueva vida y las cosas no se están dando. Pero sepas que a través de este mensaje del libro de Ruth, el Eterno está llevando esperanza, de que aún, como así como Noemí no veía ningún tipo de esperanza, a través de esta moabita, de esta mujer extranjera, quien fue adoptada en el pueblo de Israel, y a través de esa bendición, bendecir la vida de Noemí. Tú no sabes, amado hermano, hermana, que estás pasando por esa situación. Confía plenamente en el Eterno, confía en sus promesas, porque mira todo lo que se desenvolvió aquí y cómo a través de todas esas experiencias, al final vemos que se da luz a un hijo que es descendencia, que da descendencia al rey David, dando así a generaciones hasta nuestro Mashiach, y que se incluyen en las generaciones de Mateo, de nuestro Mashiach. Engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Nuestro Mashiach fue llamado eh, eh, Yeshua, hijo de David. ¿Sí? Ahora, el hijo pródigo llegó sin nada y fue vestido. ¿Sí? Esto nos da esa sensación de que el Eterno tiene un propósito verdadero, aun cuando no hay esperanza. El hijo pródigo llegó sin nada a la casa. Y cómo vemos cómo el padre le abre las puertas, cómo le da sandalias, cómo le da anillo, cómo le da lo mejor. Eso es lo que sucedió aquí. Cuando tu fe trasciende tus temores, cuando tu fe trasciende tus dogmas, tus doctrinas, tus prejuicios, el Eterno comienza ese, esa restauración en tu vida. Eso es lo que está haciendo en el pueblo de Israel. El mismo Juan Bautista se humilló delante del Mashiach y dijo, no soy digno de desatar la sandalia. Esto dándole esa sensación
de que aún reconocía que delante del Mashiach, ¿quién tenía delante? Cuando poseía nada, sabiendo y reconociendo que el que estaba al frente de él, nuestro Mashiach, era el dueño de todo. Yahshua es el esposo y tiene el derecho de casarse con Israel. Ya ese derecho lo ganó con su muerte en el madero. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esto ha sido este hermoso mensaje el día de hoy, de esta Megilá de Ruth que hemos leído, sabiendo que este libro de Ruth se lee para Shavuot, para mostrar la esencia de la Torah. Vemos la humildad, vemos la generosidad, vemos la misericordia, vemos el perdón, vemos el amor, ¿sí? Que es la esencia de la Torah. Por eso va conectado con Shavuot, a mostrarnos la esencia, que es la misericordia, amados hermanos. Vamos a Oseas, capítulo 6, verso 6, para terminar. Oseas 6, Oseas 6 dice de la siguiente manera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Es importante entonces que este libro se lee en Shavuot por esa misma razón, de conocer la esencia de la Torah. También vemos en la ley del levirato, ¿sí? Que fue lo que hizo nuestro Mashiach, de darnos descendencia, de darnos un nuevo nombre, de restaurarnos, de darnos vida, de darnos descendencia, amados hermanos, de adherirnos a su pueblo, ¿sí? Ahora, Ruth es la Miriam en Mateo, quien dijo que hagas con tu sierva la voluntad de Dios. Ruth es esa sierva, Miriam, quien le dijo al Eterno, haz de mí, ¿sí? Y Ruth da esa, esa imagen de esa mujer virtuosa, una mujer que debe ser así como la Keilah, que el Eterno espera, sin mancha y sin arruga. Ruth dio a, a luz a Obed, que son los descendientes de David, ¿sí? Los parientes, y Miriam, la madre de Mashiach, dio descendencia o dio a nacer a nuestro Mashiach. Es un paralelo increíble en este libro. Mis amados, que el Eterno les bendiga, espero que les haya sido de bendición este mensaje, que el Eterno obre en cada área, en cada situación por la que estés pasando, de la misma manera que lo ha hecho a través de esta historia, de una manera poderosa. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero la fe, la humildad y esa fe inquebrantable nos va a llevar a niveles espirituales mucho más elevados. Shalom, shalom, amados.